Entonces, Marcos capítulo 2 es el pasaje que vamos a continuar estudiando, versículo 18, pero como les decía, antes de leer este pasaje, quisiera primeramente recordar un poco sobre el mensaje anterior que habíamos dado hace unas semanas atrás. Recuerdo que en aquel sermón observábamos una de las declaraciones más importantes de nuestro Señor Jesucristo que revelan su carácter misericordioso. Y si usted lee el versículo 17, un versículo arriba, dice que Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esta quizás, hermano, es una de las expresiones más importantes del Evangelio. En ella nosotros podemos ver a Cristo buscando pecadores que reconocen su necesidad espiritual. Y por esta razón, hermanos, por esta razón, Leví, que luego sería conocido como Mateo, por esta razón Leví no fue llamado porque fuera mejor que otros. Leví fue llamado porque Cristo tuvo misericordia. Pero esta verdad, hermanos, esta verdad nos lleva a varias preguntas. ¿Qué hace Cristo con los pecadores después que los llama? ¿Qué hace Cristo con ellos? ¿Será que Cristo los vuelve más religiosos? ¿Será que simplemente les cambia algunas costumbres o hábitos? ¿Será que Cristo les da una lista de reglas que deben ellos cumplir? Bueno, hermanos, Cristo no vino a ser personas religiosas. Vino a darles vida completamente nueva. A eso vino Cristo. No vino a poner un remiendo superficial, temporal, a las vidas de las personas, a su carácter. Él vino a transformar corazones. Y esa es precisamente la diferencia entre la religión y el evangelio, hermanos. Una cosa es ser religioso y otra muy diferente es caminar por el evangelio y ser transformado por el evangelio. Mientras la religión, escuche lo que intenta hacer la religión intenta cambiar hábitos y costumbres del hombre de forma externa. El evangelio, por el contrario, transforma el corazón del hombre desde el interior. Escuche la siguiente ilustración. En el siglo XVIII, un hombre llevó un viejo reloj de bolsillo a un reconocido relojero porque había dejado de funcionar. El relojero lo abrió cuidadosamente el reloj y descubrió que el problema no era una pieza rota, sino que prácticamente todo el mecanismo interno del reloj estaba dañado. Todo el mecanismo estaba dañado. El dueño del reloj le pregunta, ¿no podría simplemente cambiar una o dos piezas del reloj? Y el relojero le responde, sí puedo, pero te va a durar poco tiempo porque luego volvería a fallar. Lo que este reloj necesita, dice el experto, el relojero, lo que este reloj necesita no es una reparación superficial, no es cambiar una u otra pieza. Lo que este reloj necesita es un mecanismo completamente nuevo. Y eso mismo sucede con las personas, hermanos. Es lo mismo lo que sucede con muchas personas. Muchos creen que para ir al cielo solamente necesitamos cambiar una que otra cosa. Algunos piensan que para entrar al reino de los cielos solamente basta con que yo sea un poco más amable o que sea digamos, una persona que más ore si soy cristiano, o que asista más a la iglesia, o que de pronto que ayude más a los necesitados, o que me esfuerce más. Muchos piensan que para entrar al cielo necesito hacer más cosas buenas. Pero Jesús enseña, hermanos, otra cosa. La Biblia enseña otra cosa muy distinta. Enseña que el problema es mucho más profundo que cambiar algunas que otras cosas.
El hombre, hermano, no necesita cambiar como el reloj, como este hombre del reloj quería que le cambien una u otra piecita. El hombre, hermano, no necesita cambiar algunas cosas, no necesita colocarse un remiendo superficial. Lo que el hombre necesita es un cambio de corazón. Lo que el hombre necesita es una nueva vida, hermanos. Y eso es precisamente lo que hoy veremos en el sermón de esta tarde. Por eso he titulado el sermón de la religiosidad al evangelio. Así se titula el sermón de hoy, de la religiosidad al evangelio. Si usted se da cuenta, hay un proceso de ser religiosos a tener una vida nueva por medio del evangelio. Así es que ahora sí le invito a que se ponga de pie y que pueda usted leer conmigo el versículo 18 de Marcos capítulo 2 en adelante. Y la palabra del Señor, hermanos, dice de la siguiente manera: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso los que están de bodas, acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se rompe. El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú nos permites abrir las escrituras, leer tu palabra y poder conocer un poco más a nuestro amado Salvador Jesucristo. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de esta porción bíblica, que podamos extraer, Señor, la enseñanza para nuestras vidas, que podamos aprender y conocer de tu mano a través de las Escrituras el carácter de Jesucristo, su misión, la misión de Jesús, y que todo esto, Señor, nos lleve a reflexionar a cada uno de nosotros cómo estamos viviendo el Evangelio. Te pido que me ayudes en la enseñanza y que pueda ser fiel a las Escrituras para la edificación de mis hermanos y para la gloria de tu santo nombre. Porque te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, fuertes palmas al Señor, amados hermanos. Bueno, seguimos conociendo un poco más la persona de Jesucristo, del Rey, siervo Jesús, a través del Evangelio de Marcos. Y quiero primeramente empezar el mensaje diciendo que el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo es único, hermanos. Es incomparable y exclusivo. Por lo tanto, hermano, no puede coexistir, el Evangelio de Jesús no puede coexistir con ningún otro sistema religioso, ni mucho menos con pensamientos filosóficos. En el día de hoy, hermanos, se habla mucho de una corriente filosófica conocida como el relativismo. El relativismo sostiene que no hay verdad absoluta. Es decir, miren lo peligroso de esto que está en boga, que se enseña en las universidades, en los colegios, que hoy está en la mente de muchos de los congresistas inclusive. Hermanos, el relativismo, ¿qué enseña entonces? Que no hay verdades absolutas. En otras palabras, hermano, cada persona puede tener su verdad. Usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad respecto de un tema y cada uno tiene su propia manera de vivir y de pensar. Por eso, para algunos el aborto es algo bueno, es algo normal, es algo aceptable, pero para otros el aborto es algo negativo.
Es algo malo. Mientras que para unos la fidelidad puede ser algo bueno, loable, de buen testimonio, para otros la fidelidad es aburrido, hermanos. Por eso es que hablamos de el relativismo. Todo es relativo. Todos tienen razón. Y como todos tienen razón, ¿por qué vamos a estarnos peleando si todos tienen razón? Cada uno de acuerdo a su manera y a su forma de ver las cosas. Así como existen, hermano, estas corrientes filosóficas muy peligrosas, existen miles de religiones, miles de religiones. Por ejemplo, ahorita que veíamos un poquito de Venezuela, un poquito hablábamos, ¿no? Dicen que el día que sucedieron estos acontecimientos, y hay referencias visuales que se ha logrado captar, y hoy con las redes sociales, hermano, hoy vuela la información, pues se observa, hermano, que se estaba celebrando el día de un santo, ¿no? De un personaje, de un yeso, de una madera. Entonces, hermano, usted sabe que esas son generalmente fiestas que están bajo la tutela de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, son parte de sus tradiciones. Pero hasta la fecha, hermano, ya se ha ido, digamos, mezclando con otras formas de creencias, de religiones, sobre todo del África. Religiones, hermano, muy, ¿qué puedo decirle? Paganas ya. Y hay esa mezcla, un sincretismo. Y en eso, hermano, ellos estaban cantando y alabando y adorando a un ídolo, hermanos. Y cantaban, hermano, y decían que tiemble la tierra, que tiemble la tierra, que tiemble la tierra, cantaban. Y a los pocos minutos tembló y usted sabe todo lo que pasó. Hermanos, existen miles de religiones. Y todas esas religiones, hermano, coexisten una con la otra. O sea, no tienen ningún problema de coexistir. Las miles de religiones, las miles de sectas. Pero chocan fuertemente cuando quieren relacionarse con el cristianismo. Porque el cristianismo, hermano, que vino a implantarnos nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio, es el único, escúcheme bien, es el único que va en contra, absolutamente en contra de todas las demás religiones. Donde la sociedad de hoy celebra la ambigüedad, la Biblia exige certeza absoluta. Mire, hermano, por eso es que les hablaba hace poco de esa filosofía del relativismo. Hay mucha ambigüedad en esas cosas, hay mucha confusión, pero todo el mundo lo acepta. Mientras la sociedad aplaude las ambigüedades para que siempre haya paz y concordia entre las personas, la Biblia exige certeza y seguridad en todo lo que tiene que ver con la fe. Hermanos, la Biblia es clara en decir que solo hay un Dios, hermano, hay un Dios y solo hay un camino para nosotros poder ser salvos. Jesucristo, hermano, no pudo haber sido más claro al respecto cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a esta declaración el apóstol Pedro añade lo siguiente. Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, hermano, la Biblia es tan clara al respecto. La Biblia muestra claridad con respecto a la salvación, al único camino para ser salvos, hermano. No existe, todos los caminos conducen a Roma. Eso puede ser, hermano, una realidad un tanto ambigua, porque quieren decir de que para ir al cielo hay muchas formas de ir al cielo. Pero la Biblia dice otra cosa, hermanos. No hay muchos caminos. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo.
Y estos dos textos que acabo de citar y muchos otros resaltan la exclusividad, escuche lo que digo, resaltan la exclusividad y la singularidad del evangelio cristiano. Y justamente en esta sección de Marcos veremos lo mismo, hermano. Marcos nos va a mostrar que el evangelio de Jesús es exclusivo y es singular, es uno solo. No existe religión que salve, hermanos. No existen obras que puedan salvar. La salvación solo viene del Señor, hermanos. Por eso decimos que no se trata de ser religiosos. No se trata de ser religiosos. De lo que se trata para ir al cielo, de lo que se trata es de tener una vida transformada por medio del evangelio de Cristo Jesús. Por eso el tema, ¿no?, de la religiosidad al evangelio. Así es que ahora vayamos al primer punto. Quiero que usted vea conmigo la religiosidad de la vieja vida. El primer punto se titula La religiosidad de la vieja vida. Versículo 18, miren lo que dice Marcos, lo que narra Marcos en todo caso. Marcos nos narra lo siguiente, dice, y los discípulos de Juan el Bautista, y los de los fariseos, ¿qué hacían? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús, le hablaron a Jesús, le interrogaron a Jesús, le cuestionaron a Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Mira, hermano, miren cómo empieza esta porción de la Biblia. Mira cómo empieza Marcos a narrarnos de esto. Lo primero que encontramos es una pregunta sobre el ayuno. Présteme atención, es una pregunta sobre el ayuno. Es interesante notar que la pregunta no gira alrededor del pecado. La pregunta que las personas le hacen a Jesús no gira alrededor del arrepentimiento ni de la salvación, sino gira alrededor de una práctica de piedad, del ayuno. Pregunto entonces, ¿será malo ayunar? Pues claro que no, hermanos. Es más, la práctica del ayuno era legítima, era correcta desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, un pasaje muy conocido es Joel capítulo 2, versículo 12. Escuche lo que dice Joel 2:12. Por eso pues, dice la Biblia, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Se da cuenta que el ayuno era una práctica esencial, común, natural del pueblo de Israel, de la nación de Israel, del pueblo judío? Sin embargo, hermano, escuche, ¿sabe lo que pasó con el ayuno? Lo que pasa, hermano, con esta práctica piadosa del ayuno es que los fariseos, a lo largo del tiempo, convirtieron el ayuno en un rito público, pero solamente para ser visto por los hombres. O sea, los fariseos convirtieron esa buena práctica del ayuno, lo convirtieron, hermano, en una forma ritualista donde los ojos de los hombres estuvieran sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser alabados por los demás. Mira, ese hombre, qué santo es. ¿Cuántos días de ayuno tiene? Hermanos, tengo 7 días de ayuno. Estoy orando por usted. ¿Y quién le preguntó? Hermanos, he hecho el ayuno de Daniel, 21 días, pero he agregado uno más para demostrar que soy más que Daniel, 22 días. ¿Y quién le ha preguntado, hermano? Jesús ya había denunciado esta actitud de los fariseos. Jesús estaba hasta la coronilla con la actitud hipócrita de los religiosos fariseos. Lea conmigo cómo Jesús les habla en Mateo 6,
el Sermón del Monte, que lo estudiamos ya hace un par de años atrás. Mateo capítulo 6, a partir del versículo 16 al 18, encontraremos, hermano, cómo Jesús denuncia esta mala práctica que los religiosos estaban haciendo de forma pública solamente para ser admirados por los demás. Dice la Biblia, Mateo 6, versículo 16, cuando ayunéis, dice Jesús, no seáis austeros como los hipócritas, en alusión a los fariseos y los escribas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres, miren, para mostrar a los hombres que ayunan. Jesús dice que no lo hagan así. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos tienen? La admiración de los hombres. Versículo 17. Pero tú, le dice a sus discípulos, pero tú, iglesia, pero tú, discípulo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Mira, hermano, y aprendamos esto. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hermanos lindos. El ayuno es una buena práctica, es una práctica piadosa, hermanos. Pero no es para figurar, no es para alardear lo espiritual que somos. No es para creernos mejores que los que no ayunan. Hermano, hay personas y hay iglesias que se creen mejores porque ayunan todos los meses. Y ven mal a iglesias que ayunan cada 6 meses. Hermano, les pregunto, ¿acaso somos más santos porque ayunamos todos los meses? No, hermano, no, y un no grande. ¿Acaso una persona es más santa? ¿Es mejor porque todas las semanas está de ayuno? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que no lo hagamos para alardear, no lo hagamos para que la gente sepa. Hagámoslo en secreto, hagámoslo en silencio. Versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué está diciendo ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Hermano, que el día del ayuno debe ser un día donde tú vengas, hermano, con un rostro totalmente alegre, totalmente feliz, que no demuestres que estás agobiado, que estás afligido porque estás sin alimento. No, la gente no tiene por qué saber que ayunas. Pero yo conozco mucha gente que le gusta publicar, que le gusta promocionarse. Jesús condena esa práctica. Jesús condena esas prácticas religiosas farisaicas. Dice, hazlo en secreto, hermanos. Que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, ¿sabe qué? El problema entonces no era el ayuno. El problema que Jesús observa en la pregunta que le hacen estas personas del versículo 18, el problema no era el ayuno. ¿Sabe cuál era el problema que Jesús ve? El problema fue que los religiosos convirtieron al ayuno como una medida de santidad. Ese era el problema. El problema es que los hombres religiosos habían convertido la práctica piadosa de ayunar, lo habían convertido en un estándar, en una medida de justicia, de santidad. Quiero hacer un paréntesis aquí, tomarme un minuto para decir que la oración, el ayuno, las limosnas y ofrendas, la lectura de la Biblia, el congregarse, etcétera, son medios de gracia. Quizás para usted este es un término nuevo. Son medios de gracia, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, el congregarse, etcétera, son medios de gracia. ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve?
Bueno, Dios usa los medios de gracia, Dios usa para fortalecer al creyente. Nosotros tenemos la oración para fortalecernos como cristianos. Tenemos nosotros, hermanos, la lectura de la Biblia para fortalecer nuestra fe. Nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos como hermanos, para confraternizar como cuerpo de Cristo. Pero escúcheme bien lo que voy a decir, y esto es contundente. Pero nunca, y voy a resaltarlo, pero nunca estos medios de gracia como la oración, el ayuno, el congregarnos, leer la Biblia, etcétera, nunca son la base para ser aceptados por Dios. Hermano, escúcheme. Usted ni yo somos aceptados por Dios porque oremos, porque ayunemos, porque leemos la Biblia. No somos aceptados por eso. Nosotros, los creyentes, somos aceptados por Dios solamente porque hemos creído. ¿En quién? En Jesucristo. Solo por eso es que somos aceptados por Dios, porque hemos puesto fe, hemos confiado, hemos creído en el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso es que usted es aceptado por Dios. No es por las horas que ore, no es por los días de ayuno, no es porque se conozca toda la Biblia. Usted solamente es aceptado por Dios porque creyó y cree en Jesucristo como su Salvador. ¿Qué quiero decir con eso? Que las obras, las acciones de los hombres nunca salvan. Lo único que nos salva es la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Cierro ese paréntesis, hermano, y volvamos a la historia entonces. Jesús entonces recrimina esto. Los religiosos fariseos hicieron del ayuno una medida de su santidad y de su vida de aparente justicia. Ellos aparentaban ser justos delante de los hombres. Ellos aparentaban ser santos porque se mostraban como hombres de oración y hombres de ayuno y hombres que daban limosna para que los hombres lo vean. Hermanos, ellos creían poderse ganar el favor de Dios con sus acciones, con sus obras de justicia. Ellos pensaban que de esa manera podían agradar a Dios, podían entrar al cielo. Pero la Biblia enseña otra cosa muy distinta. Tito capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, dice la Biblia: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Mira, hermano, qué hermoso es este versículo. ¿Qué ocurrió después cuando se manifestó la bondad de Dios y el amor para con los hombres? Nos salvó. ¿Y qué más dice, hermanos? No por obra de justicia. Vamos a repetirlo juntos. Nos salvó, Cristo nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué nos salvó, hermano? ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia. Y usted siga leyendo hasta el final. Hermanos, la salvación entonces nunca es por nuestras obras de justicia. Nunca la salvación es porque ayunas, porque oras, porque te congregas. Nunca la salvación es por obras de justicia. La salvación es única y exclusivamente por misericordia de Dios. Amén, hermanos. Nunca la salvación es por obra de justicia. Y el famoso versículo de Efesios, ¿no? Ya no lo vamos a buscar, pero es muy conocido, Efesios 2, versículo 8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don, y esto no es algo vuestro, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Totalmente claro y contundente. Pero los fariseos de esta época habían hecho del ayuno un estándar de que podía medir su nivel de santidad, su nivel de justicia. Veamos ahora, hermanos, lo que respondió Jesús entonces. Porque hasta aquí estamos viendo la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Por qué ellos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús vio el problema. El problema no era el ayuno. El problema era que estos religiosos habían convertido al ayuno en un medio
para medir su justicia, su santidad, su nivel de rectitud. Escucha ahora la respuesta de Jesús, versículos 19 y 20. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, Jesús responde hablando de una boda, ¿verdad? Jesús responde hablando de una boda. ¿Pero por qué será? Bueno, porque en una boda judía, que más o menos duraba 7 días, en promedio, una boda judía duraba 7 días, en las bodas judías era exclusivamente el tiempo de la boda judía, era para estar gozosos. Era un tiempo de celebración y de alegría, no de lamento, no de tristeza. Los judíos hacían sus bodas y todos los que iban eran para que se alegren, para que estén contentos, pero no iban para lamentarse. Pero hermanos, el ayuno era para eso. ¿Para qué era el ayuno de los judíos? El ayuno judío era una expresión de lamento, de tristeza, de congoja, de arrepentimiento. Por eso el versículo que hemos leído de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice que se arrepientan con ayuno, con lloro y lamento. Es que para eso era el ayuno, hermanos. Los judíos venían al ayuno a lamentarse por su pecado, a arrepentirse por sus pecados. Entonces, hermano, ayunar en una boda, dice Jesús, sería inapropiado y hasta ofensivo, pues. Pero aquí Jesús, en su respuesta, está dando más que una simple explicación sobre el ayuno. Jesús está revelando su identidad. Mira, hermano, Jesús empieza a revelarle a los fariseos, a los religiosos, empieza a revelarle quién era Él. ¿Sabe lo que dice Jesús? Jesús se presenta como el esposo. Lea conmigo el versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos? ¿Quién? ¿El esposo? Hermanos, en el Antiguo Testamento, escuche, Dios se presentaba como el esposo de su pueblo. Mire, por ejemplo, el versículo de Isaías 62:5. Escuche lo que dice Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mira, hermano, cómo en el Antiguo Testamento Dios se revelaba al pueblo como el esposo. Entonces, hermano, Jesús se identifica como ese esposo ya. Jesús les dice: ¿acaso los que están de bodas pueden ayunar mientras está con ellos el esposo? Pues la respuesta es no. Jesús se identifica como ese esposo. Él está afirmando su divinidad, hermanos. Él está que les dice en su propia cara de los religiosos de esa época, les está diciendo: quien les habla no solamente es hombre, es el mismo Dios. Pero también Jesús proféticamente anuncia su sacrificio en la cruz. Lea conmigo el versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20. Pero vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo, hablando de él, le será quitado. Y entonces ayunarán. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús ya proféticamente está revelando su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos en este primer punto, hermanos? ¿Qué aprendemos aquí? Yo quiero que usted observe lo que aprendemos, dése cuenta. A veces nosotros, o mucha gente quizás, y quizás nosotros, hemos creído que para ser aceptados por Dios debemos hacer cosas como asistir a la iglesia,
cómo cumplir con ayudar al necesitado, hacer oraciones, ayunar, etcétera. Todas esas cosas están bien, no son malas. En sí mismas no son malas, son buenas. Pero no pueden cambiar el corazón, hermanos. Escúcheme bien. No porque ayunemos, no porque conozcamos toda la Biblia, no porque te congregues, significa que tu corazón es otro. Tenga cuidado, hermanos. Yo conozco a muchísimas personas que solo son religiosos, solo cargan Biblia, pueden hablar como cristianos, pero su vida, su testimonio de vida, sigue siendo peor quizá que la de un mundano, que la de un incrédulo. Y usted dirá, pero carga Biblia, predica. Y usted dirá, pero se congrega. Sí, pero eso no garantiza que sea un creyente. Hermano, hoy la gente dice que es creyente. La gente dice que es hijo de Dios, pero adoran a santos, adoran a ídolos. Pecan indiscriminadamente, no les importa hacer daño, pero dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios. Hermano, no se trata entonces por cumplir una serie de cosas espirituales que signifique que realmente hemos conocido a Dios. Aunque todas esas cosas, como le digo, son buenas, ¿es bueno orar? Sí, es bueno ayunar, sí, es bueno congregarse, sí. Claro que es bueno. Pero esas cosas no son garantía de que tienes un corazón nuevo. Hermanos, escúcheme algo. El fariseo religioso aparentaba por las cosas que hacía ser piadoso, ¿sí o no? Los fariseos de la época de Jesús aparentaban ser piadosos, ¿sí o no? Sí. Tenían apariencia de piedad. Aparentaban ser seguidores de Dios. Pero ¿sabe lo que Cristo les dice a ellos? Les dice hipócritas. ¿Sabe lo que les dice Jesús a ellos, a los fariseos, que aparentaban ser hombres piadosos? Les dice que por su culpa de ellos, el pueblo de aquel entonces honraba a Dios de labios, mas su corazón de ese pueblo estaba lejos de Dios. Hermanos, la religión entonces puede modificar conductas externas, ¿se da cuenta? La religión, escúcheme, la religión puede modificar conductas externas superficialmente. Un religioso puede aparentar ser un buen vecino. Un religioso puede aparentar, hermano, ser un buen padre de familia. Un religioso puede aparentar ser una buena madre. Pero solo Cristo transforma el corazón. Solo Cristo transforma el corazón, no la religión. Así es que no se trata de que sea evangélico, de que sea católico, de que sea mormón, de que sea musulmán o cualquier otra religión o secta. No se trata de ser religioso, se trata de ser un creyente. Se trata de tener un corazón arrepentido, se trata de haber conocido al Dios de la Escritura y habernos arrepentido en consecuencia. Así que, hermano, la religiosidad de nuestra vieja vida nos ha llevado siempre a confiar en nuestras obras externas, pretendiendo así agradar a Dios. Pero nos olvidábamos que si el corazón no es transformado, no sirve de nada tus buenas obras. La Biblia dice que las obras de un impío, las obras de una persona no transformada por Cristo, las obras de una persona, por más buena gente que se ve en la calle, son trapos de inmundicia. Lo que me lleva entonces a la segunda parte del mensaje. Si no hemos sido transformados, si el corazón no ha sido transformado y solamente me he quedado en una práctica religiosa
que piensa que por hacer tales cosas entraré al cielo, entonces, hermano, realmente no has conocido a Cristo. Entonces, la segunda parte del mensaje se titula El Evangelio de la Nueva Vida. Hemos visto la religiosidad de la vida vieja. Ahora veamos el Evangelio de la Nueva Vida. Versículo 21 y 22. Lea conmigo el 21 y 22, siempre de Marcos capítulo 2. Nadie pone remiendo. Mira qué agrega, qué añade Jesús a la respuesta del ayuno. Jesús añade dos ilustraciones. Escuche lo que añade Jesús. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Cuántas ilustraciones usa Jesús aquí? Dos ilustraciones para enseñar exactamente una sola cosa. Escuche. ¿Cuáles son esas dos ilustraciones? Un remiendo de paño nuevo y la otra ilustración, un vino nuevo en odres nuevos. Exactamente las dos ilustraciones exactamente enseñan la misma verdad. El Evangelio, entonces, no vino a parchar o remendar la vieja vida, hermanos. Escúcheme. Un poquito de Evangelio, hermano, un poquito de cambiar mis costumbres, ya no me voy a persignar, voy a poner mis manitos juntas y voy a mirar al cielo. Ya no voy a emborracharme, ya no me voy a emborrachar. Voy a ir el domingo a la iglesia, voy a pagar mis impuestos, qué sé yo, ¿no? Hermano, el Evangelio no vino a poner remiendos al creyente o a la vieja vida. Vino a dar una vida completamente nueva, completamente nueva. Según los Corintios 5:17, Pablo les dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Acaso dice sigue siendo la misma vieja vida? No, dice nueva criatura es, no dice que será. Por lo tanto, hermano, Jesús vino a nuestras vidas no a embellecer o adornar o a poner un parche a nuestra vida vieja, vino a cambiarnos completamente. Jesús no añade un poco de religión al viejo corazón. Él hace una nueva creación, Él hace una nueva vida, Él hace una nueva criatura, hermanos. ¿Recuerda usted, hermano, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? ¿Se acuerda? Narra la Biblia, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice que Jesús se encontró o estaba de noche y Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche porque quería entrevistarse con él. Y Nicodemo en el versículo 2, narra el Evangelio de Juan 3, dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, escuche, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escuche la respuesta de Jesús. Escuche la respuesta de Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un religioso, Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, ese de cierto, hermano, usted ya sabe lo que significa. Es una absoluta seguridad. Es una absoluta certeza de lo que Jesús está diciendo. No hay dudas acá. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver, no puede ser parte, no puede estar incluido en el reino de Dios. Y no contento con eso, Jesús recalca en el versículo 7 lo siguiente. No te maravilles de que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. Yo quiero que usted se fije en esa última expresión. Os es necesario. ¿Qué cosa es necesario? ¿Qué cosa es necesario, iglesia, para mirar, para ser parte, para ser, hermano, estar dentro del reino de Dios? ¿Qué cosa es necesario? Nacer de nuevo, hermano. No se trata de solamente cambiar un hábito que antes tenía por otros hábitos. No se trata de parchar un lado de mi vida. No se trata de adornarme externamente, solo para la foto. De eso no se trata. No se trata de ser un religioso y agregar Cristo a la religiosidad. De eso no se trata. Hay religiones, hermano, que han agregado a Cristo, pero siguen tan paganos como toda su vida. Nicodemo era profundamente religioso, hermano, pero seguía necesitando una nueva vida. Nicodemo no era salvo aún. Nicodemo solamente era un religioso más, pero estaba perdido. Él necesitaba nacer de nuevo. La religión no nos hace nacer de nuevo. Solo el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Solo la obra de Dios a través del Espíritu Santo nos regenera, hermano, y nos da vida nueva. Solamente es así, hermano. El pastor Martin Lloyd-Jones, pastor y médico inglés, escribió lo siguiente, escuche. El cristianismo no consiste en mejorar al hombre natural. El cristianismo consiste en darle una nueva naturaleza, nacer de nuevo. Quiero explicarles brevemente las dos ilustraciones de Jesús para ir sobre el final. Estas ilustraciones que son muy interesantes empecemos con el remiendo nuevo en un vestido viejo. Así dice el versículo 21. Jesús dice, hermano, que un pedazo de tela, observe la figura, imagínese esto. Jesús está diciendo que un pedazo de tela nueva no se debe coser sobre un vestido viejo. ¿Por qué? Porque al lavarse, cuando se lava el vestido viejo que está parchado con un pedazo, un retazo de tela nueva, al lavarse todo el vestido, ¿qué va a ocurrir con la tela nueva? Se encoge. Y si la tela nueva, el pedacito de tela nueva se encoge, ¿qué pasa con todo el vestido? Se rasga y se hace peor la rotura. Hermanos, así es que el vestido viejo tiene una representación para Jesús. Para Jesús el vestido viejo es el viejo sistema religioso farisaico de la época. Y bien podía aplicar a cualquier otro sistema religioso de nuestra época. O cualquier tipo de pensamiento filosófico de nuestra época. Eso es el viejo vestido o el vestido viejo. Hermano, y ese sistema religioso de la época de Jesús, de los fariseos, estaba lleno, pero lleno de tradiciones humanas, estaba lleno de mandamientos de hombre que habían distorsionado la verdadera ley de Dios. Escuche lo que Jesús les dice a los escribas y fariseos en Mateo 15. Mire, hermano, cómo Jesús les recrimina porque ellos habían contaminado la ley de Dios. Lo habían pervertido, lo habían torcido para sus propios beneficios. Eran religiosos, hermano, que habían malinterpretado las cosas para su propia conveniencia. Mira lo que Jesús le dice en Mateo 15, versículos del 3 al 9. Lo voy a ir leyendo. Dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, escuchen lo que les dijo Jesús. ¿Por qué también vosotros, fariseos, les está hablando a ellos, por qué también vosotros, fariseos, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera.
irremisiblemente. No voy a explicar esos mandamientos, no es parte del sermón. Versículo 5. Pero vosotros decís, miren, Jesús les trae el mandamiento de Dios y Jesús les dice, pero ustedes dicen otra cosa. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, pues. ¿Cómo es la ofrenda al Señor? Con eso yo podía ayudar a mi papá o a mi mamá para alguna enfermedad o su sustento diario. No, pero como eres mi ofrenda al Señor, mamá, no te lo puedo dar. Te quedarás de hambre o morirás. Mira, hermano, lo que enseñaron los religiosos, los escribas y fariseos. Agrega Jesús algo. Ya dice, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7, escuche. Hipócritas, les dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo de Dios estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira, hermano, miren lo terrible que es el vestido viejo de la época de Cristo. Miren lo terrible que es la religiosidad. Miren lo terrible que es, hermano, cambiar los mandamientos de Dios y poner mandamientos de hombres. Y este sistema religioso, hermano, no puede convivir con el Evangelio de Cristo. No puede convivir. Por eso, hermano, o eres del Señor o no lo eres. No podemos servir a dos señores, ¿verdad, hermano? No puedo hacer medio cristiano y un poquito musulmán. No puedo ser medio cristiano y un poquito mormón. No puedo ser medio cristiano y un poquito inmoral y un poquito pagano. O eres cristiano o eres mundano. Punto. No podemos, no se mezcla, no podemos coexistir. El Evangelio de Cristo, hermano, no vino entonces a remendar sistemas religiosos. El Evangelio de Cristo, hermano, no vino, a remendar, a corregir un sistema de religiosidad. Vino a reemplazarlo. Yo conozco a personas que eran bien católicos, pero que hoy son creyentes, fieles. O eres de un camino o eres del único camino. No puedes estar en ambos lados. Es imposible. En segundo lugar, lo del vino nuevo en odres nuevos. Jesús está diciendo, hermano, resulta, hermanos, estaba leyendo, resulta que en el tiempo de Jesús, los odres, que era donde se solía echar el vino, los odres eran hechos de cuero de cabra. El cuero de cabra, cuando era hecho nuevo, el odre, tenía la particularidad de expandirse, es decir, de ser elástica, porque era un odre nuevo. Pero cuando ese odre se secaba, cuando ese cuero de cabra se secaba, ya no había dónde expandirse, estaba tan duro que no podía expandirse. Entonces, con eso en mente, escuche, Jesús lo que dice en este versículo 22, dice que el vino nuevo, al fermentarse, ¿qué produce el vino al fermentarse, hermano? Gases. Y los gases, que es parte del proceso de fermentación, se expanden, tienden a expandir el odre, el recipiente de cuero. Entonces, ¿qué pasa si el odre ya está viejo y está duro? No se puede expandir por el gas del vino nuevo. Entonces, al no poder expandirse el odre viejo porque es un cuero tan duro, ¿qué ocurre? El gas quiere salir, termina reventando. Entonces se pierde el odre y se pierde el vino.
Por eso es que Jesús dice, se tiene que echar el vino nuevo en odre nuevo, en un odre capaz de tener elasticidad, para que no se pierda el vino. El vino nuevo, hermanos, para Jesús, el vino nuevo representa el evangelio y la nueva vida del creyente. Ese es el vino nuevo. Mientras que los odres viejos, al igual que el vestido viejo que acabamos de hablar, representa el sistema religioso legalista de los fariseos. Ese sistema religioso, hermano, era incapaz de contener lo nuevo que traía Cristo para las personas. Era incapaz de contener. Hermano, mire, la religión, escuche, la religión, cualquier religión, mencióneme la religión que usted quiera. La religión, cualquier religión, hermano, no puede contener toda la novedad, toda la nueva vida que Cristo trae para un creyente. Es imposible, hermano, que alguna religión pueda compaginar con el evangelio del Señor. No pueden compaginar, no calzan, no es lo mismo, hermanos. Jesús entonces no vino a reformar el fariseísmo. Jesús no vino a reformar ninguna otra religión. Jesús vino a dar una vida nueva a los creyentes que se arrepienten. Jesús, hermano, no vino a transformar externamente a las personas. Jesús no vino a hacerte más bueno. Jesús no vino a hacerte más responsable. Jesús vino a darte una vida nueva, hermano. Jesús vino a transformar corazones. Jesús vino a transformar, hermano, los sentimientos, a transformar al ser humano desde adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan Ezequiel? Capítulo 36. Os pondré un nuevo corazón. ¿Quién hace esa obra? Dios. No lo hace la religión. No lo hace la religión cristiana. No lo hace la religión mormona. El único que cambia el corazón es una persona, no es un sistema religioso. ¿Quién es esa persona que cambia el corazón? Cristo. No es una religión llamado cristiano, no es una iglesia con rótulo afuera. El que cambia corazones, el que cambia voluntades, el que cambia internamente al hombre perdido es una persona, no es un sistema religioso. Es Cristo. Es el Señor. ¿Qué aprendemos en este punto, hermano, entonces, para terminar? No basta con cambiar hábitos, ¿se da cuenta? ¿Sabe? Yo antes de ser creyente, ahí está, mi esposa está atrás, mis hijas eran más pequeñas. Yo participé en una vigilia en casa, mi mamá se acordará seguramente. En casa en Los Pinos. Yo participé en una vigilia. Hice la oración del pecador y yo mismo me propuse, no, yo no puedo vivir así, tengo que cambiar. ¿Sí? Y empecé yo ahí a portarme mejor. Ya no me iba quizás de parranda. Pero ¿sabe cuánto me duró? 1 semana o 2 a lo mucho. Hermanos, escuche. No basta con cambiar hábitos. No basta con cambiar costumbres. Ya no me voy a persignar. ¿Será suficiente? Ya no voy a cargar ídolos o bandas. ¿Será suficiente? Ya no voy a ponerle cirios a los ídolos. Ya no voy a orar a mi madre o a abuelita anciana o muerta, perdón. No es suficiente. No se trata de cambiar hábitos ni costumbres. No basta con dejar algunos pecados tampoco. No basta con parecer cristiano. No basta. ¿De qué se trata entonces? Debemos de preguntarnos primeramente, ¿mi corazón ha sido transformado? Debemos preguntarnos, ¿mi corazón ha sido transformado? ¿Soy nueva criatura? Desde ahí tenemos que partir. Y eso es lo que quiere Jesús que aprenda la iglesia, su pueblo. Tenemos que salir de todo sistema religioso. Tenemos que
que sacar de nuestra mente, hermano, cualquier actividad religiosa y ponernos a pensar, ¿soy nacido de nuevo? ¿Realmente soy un creyente? ¿He nacido de nuevo? ¿Mora el Espíritu Santo en mi vida? ¿Me confronta mi pecado el Señor? ¿Me hace ver mi maldad, mi impiedad? Hermano, porque un corazón viejo nunca podrá vivir la vida nueva que Cristo demanda. Por eso es que a veces yo veo, por ahí veo a veces cristianos frustrados, cristianos, hermano, que andan malhumorados, amargados. Hermano, el cristiano no puede vivir amargado o no debería vivir amargado. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir un cristiano amargado? Si lo que al cristiano le ha pasado es lo mejor que le ha pasado en su vida. ¿Qué le ha pasado al cristiano? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado a ti como cristiano? ¿Lo puedes decir en una palabra? Haber recibido salvación, a Cristo, vida eterna. Hermano, no es posible amarguras, no es posible que los cristianos estén frustrados, amargados. No puede vivir un cristiano así. El cristiano que vive amargado no ha entendido lo que es un nuevo nacimiento y quizás no es aún nacido de nuevo. Porque hermanos, miren, imagínense, la mejor noticia que un ser humano puede tener, la mejor noticia que un ser humano puede haber recibido, es que para él ya no hay condenación. ¿Usted sabía eso? Para el creyente ya no hay condenación. La mejor noticia es que ahora tú tienes vida, ¿qué cosa? Vida eterna. Y si mueres ahorita saliendo de este servicio, si mueres, ¿a dónde vas? No sé. Uy, si dices no sé, hermano. Hermano, estamos como el cangrejo. No sirvió de nada todo lo que me he forzado en tratar de decir. El cristiano que realmente se arrepintió y que realmente el Espíritu Santo mora en su vida, ese creyente, hermano, va a la presencia del Señor, porque nuestra salvación, hermano, está segura en Cristo, no en lo que hago o dejo de hacer, en lo que Cristo ya hizo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Jesús dijo en la cruz, consumado es, pagado, cancelado. Todo lo canceló el Señor. Tus pecados pasados, presentes y los que harás mañana. Todos tus pecados fueron cancelados. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, hermano. Por lo tanto, un creyente, ¿cómo va a vivir amargado, hermanos? No entiendo eso. ¿Cómo un creyente va a vivir, hermano, atemorizado? ¿Y si viene el Señor hoy y mañana? ¿Y si el Señor viene hoy? Gloria a Dios que venga hoy, hermano. Qué hermoso que venga ahorita. Qué hermoso sería que el Señor me lleve ahorita. Hermano, no puede ser que estemos más pensando en nuestras propias obras para alcanzar el cielo. ¿Cómo es posible que aún pensemos que es por lo que yo haga? No, hermanos, no es así. Cristo eso era lo que les recriminaba a la religión, a los religiosos de su tiempo. Hoy tenemos una nueva vida. Y si tienes una nueva vida, hermano, el Señor lo que empezó, la buena obra, lo que empezó en tu vida, la terminará. Termino diciendo esto entonces. Quizás hoy hay alguien que ha confiado durante años en su religiosidad, en sus prácticas religiosas. Quizás hemos confiado en todo lo que hacemos. Quizás han pensado que por conocer más la Biblia, por practicar ciertas disciplinas espirituales, ya, con eso me aseguro entrar al cielo. No. Jesús enseña que el problema del hombre no se resuelve con un remiendo, no se resuelve poniendo un parche, una tela nueva, no se resuelve, hermano,
echando algo nuevo en un odre viejo. Lo viejo tiene que cambiar por nuevo. La religiosidad tiene que salir de nuestra vida, hermano, y tiene que ser el evangelio completamente lo que nos embargue y que nosotros abracemos la buena noticia del evangelio. Necesitamos una vida nueva, hermano. Y esa nueva vida solo lo puede dar Jesucristo. Solo Jesucristo. Y aquí viene la buena noticia para todos aquí. Me incluyo. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que Cristo, hermano, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Que Cristo fue a la cruz del Calvario llevando en sí tus pecados y los míos. Mis pecados de mañana o de pasado, Cristo los llevó. Él pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por todos tus pecados. Y ahora Él sigue ofreciendo gratuitamente salvación a todos aquellos que reconocen su miserable vida, su necesidad de Dios. Y Dios te da por gracia vida eterna ya. Pero Jesús no se quedó en la cruz, resucitó al tercer día y está por venir. Cristo, hermanos, no te salvó entonces para hacerte más religioso, ¿sabes? Cristo te salvó para hacerte una nueva criatura. Donde tú ahora odies lo que antes amabas, que era el pecado. Donde tú ahora vivas por fe y no por vista. Donde tú ahora te preocupes por cómo vives y no estés mirando al vecino cómo vive. Cristo no nos hizo o no nos hace más religiosos, nos hace una nueva criatura, hermano. La religión puede cambiar costumbres entonces, pero el evangelio cambia el corazón. Por eso Jesús dijo, el evangelio es poder de Dios. Realmente lo dijo Pablo, ¿no? Pablo lo dijo, pero inspirado por el Espíritu de Dios. La religión intenta remendar la vieja vida, hermanos, pero Cristo nos da completamente una vida nueva. Hermanos, que Dios nos siga ayudando a través de este hermoso evangelio de Marcos para seguir conociendo realmente que la religión no nos lleva a buen puerto. Es el evangelio que nos hace conocer la gracia de Dios. Padre,